Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Leámoslo juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es un pasaje tan profundo que tardaríamos semanas o meses en meditarlo, pero quiero hoy de manera resumida tocar 3 puntos de este pasaje. El punto número 1, el amor de Cristo. El punto número 2, ¿qué es constreñir? Y el punto número 3, ¿a qué nos lleva el amor de Cristo revelado a nuestros corazones? Trate de poner atención, usted sabe, no me tardo demasiado, pero pongamos atención. El punto número 1, el amor de Cristo. El amor de Cristo es el amor ágape, es el amor más puro, más desinteresado, más incondicional y sincero, el amor sacrificial y eterno, el único y verdadero amor. No hay forma en que nuestra pequeña mente pueda entender su amor. Fíjese, hermano, que pensaba en este día, si un malvado prisionero con pena de muerte estuviera condenado a morir ahorcado o fusilado o torturado, y estando segundos de ser ejecutado, ese malvado prisionero escuchara una voz de una persona desconocida que dijera: esperen, no lo maten, yo voy a tomar su lugar, yo voy a morir por sus delitos para que él no sufra, para que él no muera y para que él salga libre. Creo que ese prisionero lloraría, gritaría y entendería en un mínimo lo que Jesucristo hizo por nosotros, por amor y por misericordia. Porque lo que Cristo hizo, hermano, no se compara ni siquiera a que un prisionero malvado fuera libre de pena de muerte. Cristo nos libró de la condenación eterna, del castigo eterno, de una separación eterna con Dios. Por eso en 1 de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo decía: de los cuales yo soy el primero. Porque cada uno de nosotros como seres humanos, cuando entendemos, cuando vemos nuestra inmundicia, nuestra suciedad delante de la santidad de Dios, podemos ver cuán pecadores somos, cuán inmundos somos, cuán indignos del amor y la misericordia de Dios. Pero hermano, el amor del Señor es maravilloso. Como dice también en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos somos pecadores, como lo dice la Biblia. El ser humano muchas veces se autoengaña y piensa que no es pecador. Pero en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay un solo ser humano que no sea digno del castigo eterno. No hay un solo ser humano que nunca hubiera pecado. Todos somos culpables delante de la presencia del Señor. Pero Jesucristo vino exactamente para salvar a la humanidad. Él vino para salvar a los pecadores de la muerte espiritual, para salvar a los pecadores y pagar el precio por nuestra liberación del pecado y de la esclavitud de Satanás. Y Él vino para salvarnos, como ya dije antes, de la condenación eterna, del castigo, del infierno y del lago de fuego, de esa separación eterna con Dios. Y todo por amor, por un amor desinteresado, por ese amor eterno y glorioso. Usted sabe, la raza humana no podía pagar la deuda por el pecado.
Pero el plan de Dios para salvación, el plan de Dios era, hermano, dar un redentor, alguien que pagara el precio por nuestro perdón, por nuestra liberación. Y ese es Jesucristo, quien se mantuvo puro hasta la muerte para sufrir y morir en nuestro lugar. Por eso Juan el Bautista lo presenta en San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué lo presentó como Cordero de Dios? ¿Y por qué en el libro de Apocalipsis todos los redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y ahí estaremos nosotros? ¿Por qué se le adora a Cristo como el Cordero que fue inmolado? Porque, hermano, Él tomó nuestro lugar, Él murió en nuestro lugar. En el Antiguo Testamento muchas veces se hablaba acerca del sacrificio de Cristo, y en el Antiguo Testamento vemos muchas figuras y muchos tipos que ilustraban la muerte de Jesucristo en nuestro lugar. Por ejemplo, usted recuerda cómo cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, apareció un carnero y ese carnero murió en lugar de Isaac. Allá en el libro de Éxodo, usted recuerda la noche de la Pascua, cuando la muerte iba a llegar a la casa de toda persona, iban a morir todos los primogénitos, pero el pueblo de Israel debía matar un cordero que no tuviera defecto, y la sangre debía ser puesta en las puertas, y la muerte entonces no tocaría esa casa, y el cordero moriría en lugar de aquellos primogénitos que estaban destinados a morir. Y la Biblia nos dice allá en Corintios que Cristo es nuestra Pascua. Él fue ese Cordero que murió en nuestro lugar. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, todo aquello que se hacía, hermano, para librar al pecador, para tener algún perdón, usted sabe, se presentaba algún animal, sea cordero, sea becerro, se presentaba al tabernáculo o al templo aquel pecador, ponía las manos sobre el animalito y el animalito moría en lugar del pecador. Todo eso señalaba a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, nuestro lugar, por amor, porque su amor es activo. Pero, hermano, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es tan maravillosa, es tan preciosa. Y lo más maravilloso es que Jesucristo sabía perfectamente todo lo que tenía que sufrir y padecer por amor a nosotros. Como ya sabemos y lo vamos a leer más adelante, Él dejó su trono de gloria. Él, hermano, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y vino a este mundo y sabía todo lo que le venía en este mundo. Habían profecías que hablaban de su sufrimiento y Él estuvo dispuesto a sufrir todo eso por amor a nosotros. Por eso el amor de Cristo es maravilloso. Hay muchas profecías que hablaban de su sufrimiento, pero leamos en esta noche dos de ellas. Vamos a Salmo 22, los versículos del 12 al 18. Esta es una profecía que habla acerca de Cristo en su momento allá en la cruz del Calvario. Dice: me han rodeado muchos toros y fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Aquí se está describiendo cómo Él allá en la cruz del Calvario estaría rodeado de gente que le odiaba, gente que como toros, como animales enfurecidos, iban a estar allí abriendo contra Él su boca. Versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Todos sus huesos descoyuntados, su sistema nervioso colapsado, su sistema circulatorio colapsado, su corazón sobreesforzado para poder sobrevivir. Por eso dice: mi corazón fue como cera.
Y hermanos, como ya hemos hablado en otras veces, la muerte de la cruz, la muerte en la cruz del Calvario, era una muerte tan lenta, era una muerte tan sufrida, era una muerte, hermano, tan terrible, en una agonía, en asfixia, en hemorragia, una muerte humillante con dolores intensos. Piense todos sus huesos descoyuntados. Hermano, cuando una persona se le descoyunta un hueso, o sea, se sale el hueso de su lugar, esa persona grita y gime del dolor. Y las personas que morían en la cruz del Calvario, al estar allí colgados, el peso de su cuerpo hacía que sus huesos se descoyuntaran. Y ahí estaba profetizado que eso iba a sufrir él. Y él sabía estas profecías. Versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Él tenía unas fiebres terribles. Los que morían en la cruz tenían esas fiebres terribles por el sudor, por las hemorragias, por todo el sufrimiento que vivían. Y por eso es que Jesús en la cruz del Calvario dijo: tengo sed. Porque, hermano, como dice aquí, mi lengua se pegó a mi paladar, pero era por la deshidratación extrema que estaba viviendo. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Aquí está hablando de los clavos que le fueron metidos en sus manos y sus pies, mientras estaba rodeado de toda aquella gente que le gritaba, que lo maldecía, que lo escupía, que le decía tantas cosas. Versículo 17, contar puedo todos mis huesos. Sabemos que le quitaron la ropa. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Una muerte tan humillante y tan terrible de aquella época, hermano, con un dolor tan intenso. Y sabe, Jesús sabía que iba a pasar por todo esto, y Él estuvo dispuesto a vivirlo por usted y por mí. Como en San Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese que es maravilloso ver el amor de Cristo. Allá también leamos en el libro de Isaías, capítulo 53. Desde el capítulo 52, versículo 14, dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Él iba a ser completamente desfigurado, a puro azote, a puro golpe. Hermanos, un sufrimiento indescriptible. En el capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Leamos juntos el versículo 5. ¿Por qué murió él? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue literalmente molido por nuestros pecados, porque la ira de Dios cayó sobre él en lugar de caer sobre nosotros, él tomando nuestro lugar. Y hermano, lo podemos leer de una manera tan simple, tan superficial, pero realmente meditar en la muerte de Cristo, meditar en todo lo que él hizo por amor a nosotros, eso, hermano, nos debe llevar a amarlo cada día más a él, porque como dice la Biblia, él nos amó primero. En el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros, todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y él allí, angustiado y afligido, como un cordero llevado al matadero, como una oveja siendo trasquilada, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, él llegó a Jerusalén, él mismo se encaminó a su propia muerte, y todo lo hizo por amor al Padre, haciendo la voluntad del Padre. Porque como dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. El Padre entregando lo más amado a su amado Hijo, y el Hijo entregándose voluntariamente por amor a gente pecadora, a gente perversa, a gente malvada. Y su amor es tan incomparable que lo vemos encaminándose allá a Jerusalén, sabiendo todo lo que le iba a pasar. En Gálatas 3:13 dice que se hizo maldición por nuestros pecados. Y hermanos, cuando uno lee cómo él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, cómo le dijo a sus discípulos que ya venía el tiempo en el que todas las profecías se cumplirían, él sabía todas estas profecías, él las sabía, y él estuvo dispuesto a sufrir tanto por amor a nosotros. Si nosotros supiéramos que al salir de aquí nos caemos en la grada y nos fracturamos, no saldríamos de aquí, huiríamos a ese sufrimiento. Ahora pensemos ese sufrimiento tan terrible, ser él mismo maldición, él mismo se hizo maldición por nosotros, porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí en la cruz la gente le gritaba: si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, pero él no lo hizo. Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo, porque nos amaba, porque nos ama con amor eterno. Ay, hermano, el amor de Cristo es maravilloso. Yo merecía ese castigo, yo merecía la ira de Dios, usted merecía la ira de Dios, el infierno y la condenación eterna. Como cantábamos hoy, a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Y hermano, eso es realmente el verdadero evangelio, ese es el cristianismo. ¿Habrá en esta tierra un amor como este? Jamás, hermano, jamás puede haber un amor tan puro, un amor tan desinteresado, un amor dispuesto a sacrificarse y a darlo todo por amor a nosotros. Pero regresemos a 2 de Corintios 5, 14 y 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ese es el punto número 2. Nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Esta palabra viene de la palabra griega sunejo, que quiere decir sujetar, sostener, apretar o comprimir unido o junto. Además significa dejar perplejos, y también significa obligar o empujar con fuerza para hacer o ejecutar algo. Y es que, hermanos, semejante amor, el amor de Cristo revelado a nuestras vidas, nos deja perplejos, no es posible entenderlo, y ese amor nos sujeta a Él fuertemente, nos sostiene fuertemente a Él, de tal manera que aunque las personas o las situaciones nos quieran separar de Él, ese amor nos constriñe, ese amor nos sujeta, ese amor nos sostiene fuertemente
fuertemente a nuestro amante Salvador, y además ese amor nos empuja, nos impulsa con fuerza para amarle, y por amor y por gratitud a Él, amarle y vivir para Él y ya no para nosotros. Y ese es el punto número 3. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Repito, por amor y gratitud. Eso, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja fuertemente para que le amemos a Él por gratitud, para que vivamos para Él por amor y ya no para nosotros mismos. Eso es ser discípulo de Cristo. Hoy pensaba cómo entonces el efecto del amor de Cristo en nuestras vidas es el motor del verdadero discipulado, que en estos últimos tiempos está en peligro de extinción. Morir para nosotros mismos, morir para el pecado y vivir para Cristo. Mire cuál es el verdadero discipulado. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Son 3 puntos importantes del verdadero discipulado. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo implica dejar a un lado nuestros propios gustos, nuestros propios deseos, nuestros propios planes, dejar a un lado ese egoísmo, esas ambiciones personales, dejar a un lado ese amor propio. Hermano, eso es negarse a sí mismo, dejar a un lado nuestra propia voluntad, negarme a mí mismo, decirle no a mi yo, decirle no a mi ego, a mi orgullo, a mi propio bienestar, a mis deseos, gustos, ambiciones personales. Negarse a sí mismo es negarme a todo impulso carnal, a todo deseo carnal pecaminoso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, hablando de morir para nosotros mismos y nuestra voluntad, muriendo para el pecado, muriendo para nosotros mismos. En el catolicismo y en las diferentes religiones a veces se enseña que tomar la cruz es un sufrimiento que le toca vivir a alguna persona. Por ejemplo, hay gente que dice: mi cruz es mi esposo, mi cruz es mi esposa, mi cruz es mi trabajo, mi cruz es esta enfermedad. Pero entonces la gente en los hospitales nos lleva ventaja porque tiene un montón de sufrimiento y un montón de cruces. No, aquí nos está diciendo claramente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, muera para sí mismo, muera para agradarse a sí mismo, tome su cruz y sígame. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja a esto, nos une a Cristo en el mismo sentir de morir para mí mismo y vivir para Él. Nos constriñe, nos empuja a hacer lo que Cristo hizo. Mira allá en Filipenses 2:6, Él nos dejó el ejemplo máximo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por eso este amor de Cristo nos constriñe, nos une a Él en ese mismo sentir. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Él se negó a sí mismo, a su propia voluntad. Recordemos cómo allá en el Getsemaní Él ora: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí Él, hermano, estaba en esa humillación perfecta. Él estaba tomando su cruz, negándose a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Morir para nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, todo esto parece pasado de moda. Fíjese que, hermano, aún uno puede ver en las redes sociales, es un culto al ego, es un culto al yo. Ahí se busca fama, se busca gloria, se busca atraer a las personas. Se mira cómo la gente está llena de amargura o con autocompasión o con sensualidad. Cuánta cosa, hermano, se puede ver en las redes sociales. Es el espejo, el reflejo de lo que es la humanidad y de lo que somos nosotros mismos. Nuestro amor y entrega es demasiado pobre. La iglesia tibia de la actualidad solo está buscando su autosatisfacción. La iglesia tibia de la actualidad es una iglesia egocéntrica, es una iglesia que incluso estimula el ego en las personas. Necesitamos que el Espíritu Santo quebrante la dureza de nuestro corazón y podamos conocer el amor de Cristo cada día más, que el amor de Cristo sea revelado de manera personal a nuestras vidas, porque ese es el verdadero cristianismo, ese es el verdadero discipulado. Hoy las iglesias se han convertido en clubes sociales. Hoy la iglesia se ha convertido en cueva de ladrones, en cueva de gente carnal, chismosa y peleonera, en cuevas de fama y gloria humana, en cuevas de pecados ocultos, en cuevas para obtener ganancias monetarias. En todo se ha convertido la iglesia, menos en gente que quiere hacer la voluntad de Dios, muriendo para sí misma, menos en personas, en hombres y mujeres que estén constreñidos por el amor de Cristo para morir para sí mismos y vivir para Él. Pero, hermano, que Dios obre en nuestras vidas en esta noche, que realmente el amor de Cristo pueda ser ese motor en nuestras vidas para amarle, para servirle, para honrarle y para vivir para Él, vivir para agradarle, vivir para servirle, vivir para honrarle. Entonces allí, hermano, allí ya no nos va a desanimar nada. La semana pasada hablábamos de las recompensas para servirle a Dios, pero el motor para servirle a Dios no deben ser ni siquiera las recompensas. Debe ser el amor de Cristo, debe ser por gratitud a Él, servirle, obedecerle y amarle. Hoy a Cristo se le da la espalda. Hoy solo es un conocimiento mental, pero no ha sido revelado a los corazones. Por eso hoy no hay entrega al Señor, hoy no hay búsqueda, hoy no hay consagración, hoy no hay renuncia, hermano, al pecado, hoy no hay renuncia a nuestros propios deseos o a nuestros propios planes o a nuestra propia voluntad. Seguimos viviendo para nosotros mismos. Yo, mis gustos, mis deseos, quedar bien con todos, ser aplaudido, que nadie me toque porque mi yo salta, que nadie me toque porque entonces ahí sí se miran conmigo, porque nuestro yo está bien vivo, está bien fuerte. Pero, hermano, cuando morimos para nosotros mismos, entonces ahí está la verdadera humildad, la verdadera humillación, y Cristo nos dejó ese ejemplo. Que el amor de Cristo nos constriña para amarlo a Él, para vivir para Él, para servirle a Él, no por miedo,
no por obligación. Hoy mucha gente, el motor por el que hacen las cosas es por pura obligación. Voy a la iglesia solo por obligación. Voy a la iglesia solo para cumplir, solo para que no me regañen, o solo para que me miren, o solo porque ni modo tengo que ir. Pero hermano, cuando sea por amor a Cristo, ahí lo vamos a hacer con todo nuestro amor, con toda nuestra entrega, con toda devoción para Él. Que el amor de Cristo sea ese motor que nos lleve a hacerlo todo por amor a Él. Fíjese, hermano, cuánto hace la gente por amor, y eso que es un amor humano y superficial. ¿Cuánto hace la gente por el amor a una persona? Piense usted en su época de enamoramiento. ¿Qué no hacía por amor a aquella persona? Piénselo, recuérdelo. ¿Qué hacía por amor a esa persona? Yo nada, hermana. Algo hacía por ir a ver al amado o a la amada. Algo hacía para hablar con él o con ella. Algo hacía para juntarse con ellos. No le importaba que después sus papás le dieran una su buena, pero estaba con el amor de su vida. ¿Y cómo resultó el amor a veces, verdad? Ese es el amor humano. Pero ¿cuánto hace la gente por el amor de una persona? ¿Cuánto hace la gente por el amor a un artista? Mire cómo se vuelve de loca la gente por un artista. Hay personas, escuchaba por ejemplo ahorita que Ricardo Arjona estuvo en Guatemala, hay una mujer que va a todos los países, a todos los conciertos de ese hombre. Piense cuánto dinero gasta, cuántos viajes, cuántos sacrificios para verlo de lejos cantar a un ser humano mortal que se lo van a comer los gusanos igual que a usted y a mí. Pero ¿cuánto se hace por el amor a un artista? ¿Cuánto se hace por el amor a un deportista? Mire cómo está Guatemala ayer y hoy. Muchos no durmieron anoche tirando bombas allá en Tikal Futura, en el hotel, para que los panameños no durmieran. Muchos hoy ahorita están haciendo colas desde la mañana para estar en el estadio. Y ahí están ahorita con aquella emoción, supuestamente por amor a la patria, supuestamente por amor a una selección, que a la selección ni le importa los problemas de esa gente. Hasta se endeudaron para comprar su boleto, pero ahí están, haciendo tantos sacrificios por amor a una selección que ni saben que existe. Y nosotros, hermano, por amor a Cristo, el amor a Cristo, cuando realmente sea revelado a nuestras vidas, entonces allí, de verdad, vamos a estar dispuestos a morir para nosotros mismos. Si Él murió por nosotros, si Él lo dio todo por nosotros, si Él dejó el trono de su gloria por nosotros, si Él renunció a todo por amor a nosotros, entonces por amor a Él estaremos dispuestos a renunciar al pecado, estaremos dispuestos a renunciar a placeres momentáneos y mundanos, estaremos dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos, anhelos o ambiciones para agradarle a Él, para servirle a Él. Entonces seremos verdaderos discípulos de Cristo. Entonces ese amor irá siendo perfeccionado, porque aquí ninguno de nosotros podemos decir que ya le amamos suficiente. Creo que nos vamos a morir y nunca vamos a llegar a amarle de una manera suficiente, pero que el Señor nos conceda amarle cada día más, cada día más. Fíjese que morir para nosotros mismos, eso simboliza el bautismo en agua. Usted recuerda el himno que siempre cantamos: soy bautizado como manda el Salvador. Y dice: seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo. Y leamos allí en Romanos 6:4 en adelante cómo el bautismo en agua simboliza esa muerte para mí misma. Por eso ese es el verdadero discipulado: negarse a sí mismo, tomar la cruz, muriendo para mí mismo y seguirle. Romanos 6:4 en adelante.
Desde el 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Morimos para nosotros mismos, tomamos la cruz para vivir para Él, para andar en nueva vida. Hoy mismo cantábamos: vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Leamos también en los versículos, en el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y leamos juntos el 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Hay otro pasaje que habla de que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y en el versículo 11 en adelante dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Morir para el pecado, morir para los deseos carnales, morir para autosatisfacernos, morir para nosotros mismos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debe reinar en nosotros, Cristo debe reinar en nuestras vidas. Leamos juntos el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Muertos para el pecado y vivos para Dios. Muertos para agradarnos a nosotros mismos y vivos para agradar a Dios. Esa es la voluntad de Dios, pero esto va a ser cumplido en nuestras vidas cuando el amor de Cristo sea revelado en nosotros, cuando el amor de Cristo nos constriña, nos empuje a hacer su voluntad. Leamos en 2 de Corintios 5, 14 y 15 que estamos meditando. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y mira el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y gloria a Dios, porque las cosas viejas pasaron, hermano, pero esto debe ser continuamente, ir dejando todo lo pasado atrás, ir dejando todo el pecado, ir dejando toda autosatisfacción y vivir para Él cada día más, consagrarnos a Él cada día más, agradarlo a Él cada día más, porque Él es digno, porque su amor es eterno, porque su amor es incomparable, porque, hermano, Él lo dio todo por nosotros. Versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba a través de Jesucristo reconciliando al mundo.
Usted y yo estábamos lejos de Dios, ajenos del pacto, ajenos de las promesas, ajenos de la ciudadanía celestial, ajenos a todo. Pero hoy hemos sido hechos cercanos y reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar, porque Cristo sufrió lo que nosotros merecíamos, porque la ira de Dios cayó sobre Él. Hermano, el amor de Cristo nos constriñe. Que Dios nos conceda amarle cada día más, servirle, honrarle, vivir para Él. Porque hermano, Él lo hizo todo por nosotros.